Continuamos con el desarrollo de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, y como le habíamos dicho antes de la pausa, ya está con nosotros el ex canciller y ex juez del Tribunal Constitucional, don Víctor Gómez Vergés. Un placer tenerlo aquí. Gracias, Víctor, por invitarme a tu ¿Cómo programa. se siente después de haber sido puesto en condición de retiro ya? 55 años de carrera política ininterrumpida, sirviendo al país desde distintas posiciones, y entonces hoy a sus 79 años de edad, verse por primera vez en su vida, o después de muchos años, sin estar ocupando una función que le amerite ir todos los días a cumplir con un compromiso laboral. Estoy iniciando una nueva etapa en mi vida. ¿Cuánto te podría decir? Pero ¿cómo te sientes con esa? No, imagínate. ¿Te estás acostumbrando? Exactamente. Es acostumbrándome. Todos los días, paso a paso, voy tratando de adaptarme a ese modus vivendi que lógicamente tenía que llegar. Y yo lo esperaba. Y que me está permitiendo, sobre todo, el tiempo para algo que yo he hecho sacándole retazos al tiempo, que es escribir. Es lo que más le gusta. Lo que más me atrae, la historia, los enfoques ¿Qué le gusta más, leer o escribir? Ambas cosas. Sí, porque van de la mano una de la otra. Exacto. Yo soy un lector permanente. Eso no lo he dejado nunca. Pero dígame una cosa, doctor Gómez Vergés. Hablando aquí de padre a hijo. Cuando un hombre tiene el privilegio de llegar a la edad que ha llegado usted, porque es un privilegio, usted está consciente de eso, ¿verdad? Sí, claro. Pues no todo el mundo llega ahí. Y No. llegar en salud. Exacto. Y con conciencia, o sea, Todos en los buen días, estado de salud física y mental. Todos los días le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado en la vida. Pues somos dos. Sí. Usted le da gracias a Dios por usted y yo le doy gracias a Dios por mi papá. Pero digo yo, ¿cómo analizar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, que un hombre dedique toda su vida a trabajar, que se acostumbre a trabajar y que de buenas a primeras ya yo no tengo que levantarme temprano para ir a la oficina, ya yo no tengo que estar llamando por teléfono a la secretaria para darle seguimiento a tal o cual cosa, ya no tengo que recibir una llamada de fulano que quiere verme para tal o cual cosa? ¿Cómo se adapta el sentimiento y el cerebro de ese ser humano? Y si entonces es contraproducente el retiro. Porque, por ejemplo, don Pepín Corripio, analizando el otro día con él sobre este tema, me decía, no, yo no tengo planes de retirarme, yo muero con la bota puesta y yo vengo todos los días a mi oficina y yo trabajo porque el día que deje de hacerlo me voy a sentir incómodo. Eso mismo pienso yo, pero como mi vida no es la de Pepín, Pepín tiene un emporio económico muy importante en el país y eso le demanda que él esté atento a distintos temas, ¿no? De sus empresas. De sus empresas. En el caso mío no, yo no tengo nada de que ocuparme, que no sea, como te decía hace un instante, de mi libro y de escribir. Esta mañana me pasé la mañana entera en la computadora revisando una cantidad de documentos que yo no recordaba haberlos escrito, pero de una importancia única que me ha animado incluso a imprimirlos y ver cómo yo hago de esos artículos que yo me encontré hoy en la computadora, que vuelvo y te repito, no los recordaba. O sea, publicaciones que usted hizo que no se recuerda que las había publicado sobre X tema. No publicadas nunca. Ah, ok, las había escrito y las tenía ahí guardadas. Exactamente, las tenía guardadas, pero como el Tribunal Constitucional me absorbía tanto tiempo. Y le limitaba a expresarse. Exacto, exactamente. Sí, porque, por ejemplo, ayer estuvimos entrevistando, mire qué buena pregunta me va a surgir a mí de eso que usted me acaba de decir. Ayer estuvimos entrevistando al abogado Nanfí Rodríguez, que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que le fallaron a favor a él y a Héctor Herrera Cabral, el periodista Héctor Herrera Cabral. Lo vi. Donde ellos consideraron inconstitucional
algunos artículos de la nueva ley de partidos políticos y de la nueva ley del régimen electoral, que prácticamente es una mordaza, es una censura previa a la emisión de criterios a través de las redes sociales que pudieran ser considerados como negativos contra candidatos para el próximo proceso electoral. Entonces, una pregunta, así como es violatorio a los derechos que un ciudadano pueda expresarse a través de las redes en contra de un candidato, ¿no es violatorio a los derechos de los jueces que no puedan opinar sobre temas políticos o de carácter social y solamente limitarse a hablar por sentencia? Sí, no, es que son dos cosas muy distintas, Víctor. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que un juez tiene una representación de mucha altura, de mucha dignidad, sobre todo, y no puede estar hablando todos los días como lo puede hacer Nanfi, por ejemplo, que es un joven brillante. Y tú no puedes pretender que un juez esté todos los días en la palestra pública. Pero yo recuerdo que yo te decía, pero mira que mucha gente me decía, por ejemplo, en su condición de ex canciller de la República, mucha gente me decía, tu papá debería escribir, debería fijar posición, debería dar una declaración, sobre todo cuando la controversia de la sentencia 168-13. Y entonces yo te lo decía. Sí. Y entonces tú me decías, no, yo no puedo opinar porque ya la sentencia es la que... Claro, yo opino a través de la sentencia. Claro, yo no podía salirme del marco constitucional en que yo estaba como juez del tribunal. Ahora sí puede hablar. Ahora sí. Hasta por los codos. Y voy a hablar. Y escribir. Claro, y escribir. ¿Por qué le parece si empezamos a hablar? De acuerdo. Ya no me va a decir que no puedo opinar porque soy juez del tribunal. No, ya podemos hablar, ¿verdad? Ya podemos hablar. Bien. Vamos a empezar con Venezuela. Hombre. En su condición de un hombre con experiencia diplomática y un internacionalista, explíqueme por favor este bendito lío que hay en Venezuela, que si Maduro, que si Guaidó, que si la comunidad internacional. La OEA dice que Maduro no es el presidente de Venezuela, pero es el que está firmando los cheques y mandando y es el que está al frente de la administración pública. Y entonces Guaidó que no, que soy yo el presidente provisional, pero ya van 3 meses. ¿Cómo usted me describe a nuestro público esta situación de Venezuela? Víctor, esa es una situación que no se había presentado nunca antes, por lo menos en el continente latinoamericano. Eso es ¿qué te digo yo? ¿Hecho sin precedentes? Exacto, es un precedente hasta cierto punto importante, pero que no hay referencias. Eso es fruto de los grandes cambios que se están operando en la humanidad, en todos los órdenes, en el ejercicio del poder político, en las funciones de los jefes de Estado, en la diplomacia, en las distintas ciencias, y eso es algo que uno tiene que aceptarlo. Esto de Venezuela se ha prolongado porque Venezuela tiene una fuente de riqueza de una importancia extraordinaria, que es el petróleo, como tú lo sabes. O sea, que usted cree que todo lo que hay detrás de esto es el interés por el petróleo. Punto, y se acabó. Venezuela no fuera el productor de petróleo que es, y Estados Unidos no tuviera, y la comunidad internacional no estuviera tan atento de Venezuela. Seguro que no, Víctor. Porque es verdad, porque en Haití ellos no le ponen mucho el ojo, ¿no? Sí, pero exacto. Pero el asunto es que el petróleo de Venezuela se vende en Cuba, se vende en China, se vende en la Unión Soviética. Y eso, obviamente, a los Estados Unidos... ¿Se vende en Estados Unidos? Seguro, obviamente. Ellos abastecen Seguro. Tanto a los de un lado como a los del otro. Exacto. Pero eso tiene unas implicaciones políticas que preocupan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Un gobierno que proviene de una dictadura, porque Maduro es el sucesor del general, ¿cómo se llamaba? Chávez. Exacto. Y Maduro ha seguido manejando las cosas con la misma rigidez, quizás con menos tacto que lo hacía Chávez. Y con menos talento. Porque a Chávez, usted le puede decir lo que usted quiera, pero era habilidoso, era talentoso. Exactamente. Entonces, eso ha creado una situación única en el continente latinoamericano. Eso no se había visto nunca. ¿Cuál va a ser la solución
Fíjate tú con la prudencia que se están manejando todos los estados importantes, ya a Guaidó lo han reconocido alrededor de 50 países. Sí, pero Varios. Lo han reconocido, pero, Sí, pero exacto. pero allá donde tiene que reconocerlo, allá no. Exactamente, exactamente. Entonces, eso, ¿qué te dice eso? Que hay que ir buscando una nueva ruta en las relaciones internacionales. A mí me llama mucho la atención la pasividad de las Naciones Unidas. Con el tema Venezuela. Claro, Naciones Unidas no ha hecho. Hoy escuché por radio o por televisión, no recuerdo bien, que por primera vez que lo dicen, que las Naciones Unidas, no sé si uno de los funcionarios, de altos funcionarios de Naciones Unidas, ni me interesó saber quién era, iban a hacer algunas reuniones y hacer unos contactos. Pero Naciones Unidas debió hace rato haber intervenido en esa situación. ¿Con los cascos azules? No, no. ¿Con una intervención militar? No, de ninguna manera. Una intervención diplomáticamente. Buscar la forma de que este señor entienda la situación, porque ¿qué es lo que se está alegando en Venezuela? Que él ganó unas elecciones en forma ilegítima, fraudulenta. Entonces, y tiene un apoyo militar tremendo, y tú sabes muy bien cómo esas cosas se manejan. Eso se manejan con toneladas de dinero. Y no es verdad que ese gobierno, que no tuvo un apoyo popular amplio, como hubiera querido Maduro hacerlo, pero es que Maduro es un inmaduro, políticamente hablando. Tú lo ves conversando en la televisión, tú notas que es un hombre que le faltan condiciones para ser un dirigente de un país tan importante como Venezuela. Entonces, todos esos factores se han unido y le han creado al continente latinoamericano un gran problema, Víctor. Sí, porque el continente se ha dividido también. Pero claro, entre los países a favor de Maduro, entiéndase Cuba, Bolivia, Nicaragua. Sí. Esa es la suerte, que son minorías. Pero ojo. Pero tienen mucha influencia. Claro. Eso no lo podemos negar. No, y van y vienen, porque se fue a Argentina, porque los Kirchner salieron del poder, sí. Y entonces llegó el presidente Macri, sí, que no está a favor de Nicolás Maduro. Exacto. Pero entonces en México teníamos a Peña Nieto, que estaba en contra de Maduro, pero ahora llega López Obrador, que se ve más cercano a Maduro. Es correcto. O sea que también sí. La incidencia de Venezuela produce una división del continente. Efectivamente, hay una situación muy, ¿qué te digo? Muy original, muy fuera de lo normal, de lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo diplomático. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Vamos a especular. Sí. El doctor Gómez Vergés es secretario general de la ONU o de la OEA, que estuvo muy cerca de serlo. Y el presidente Donald Trump y los principales líderes de la región lo llaman. Doctor Gómez Vergés, ¿cómo entiende usted que se puede solucionar este problema de la crisis política en Venezuela? ¿Qué usted recomendaría? Bueno, lo primero es que debió haberse enviado ya a Naciones Unidas, que tiene la facultad para hacerlo, una especie de avanzada. Un enviado especial. Pero no un solo, un equipo. Una comisión. Exacto, un equipo, una comisión, que vaya a ver qué es lo que está pasando sobre el terreno, porque no es lo mismo lo que tú oyes por la radio y la televisión y por los cables de prensa internacional, que lo que usted puede palpar. ¿Y si Maduro no los deja entrar? Pero bueno, funcionarios de Naciones Unidas, pero eso sería el colmo, eso sería yo la última de Maduro, de la inmadurez de Maduro, que no dejara entrar a los funcionarios de Naciones Unidas. Fíjate tú que el secretario general de la OEA, Almagro, estuvo allá y tuvo sus dificultades. Sí, se la pusieron en China. Seguro, porque Maduro es un hombre es un verdadero dictador. Ese hombre no tiene vocación democrática para nada. Y eso es lo que está creando. ¿Tú te imaginas esos apagones que se han producido en Venezuela? País productor de petróleo. Y que no... Y el desabastecimiento. Y el desabastecimiento de esa importante materia prima para darle luz a ese pueblo. Y la falta de medicina.
de todo, de comida, de agua. Es un pueblo que se está muriendo. Y entonces la indiferencia, vuelvo y te repito, la indiferencia de las Naciones Unidas. Porque la OEA por lo menos ha intentado hacer algo, pero eso no es una tarea de la OEA. Sí, solo. porque no es de la OEA, le ha quedado grande el problema Exacto, a la OEA, exacto. porque hay intereses ahí cuando Putin habla ya en Moscú, y cuando el de Irán opina, y cuando el de Corea opina, y cuando el de China opina, ya el asunto rebasa la frontera de la OEA, perfecto, la jurisdicción de la OEA. Perfectamente. Ya es un tema de geopolítica. De manera que eso se ha manejado, yo no tengo elementos de juicio para decirte por qué lo han manejado de esa manera. Pero usted entiende que la comunidad internacional ha manejado mal el tema. Sí, pésimamente. Sobre todo Naciones Unidas. Ok. La reunión del presidente Donald Trump con el presidente Danilo Medina y los primeros ministros y presidentes de Haití, Santa Lucía y los países de las islas del Caribe. ¿Qué lectura le da usted a ese encuentro? Aunque la prensa no lo ha recogido en amplitud, mi percepción es que todo viene por las relaciones con China. La influencia comercial que China está abriéndose camino en América Latina. Estados Unidos, que está acostumbrado a manejar todo el comercio de nuestros países, está preocupado porque China se ha convertido en una potencia económica impresionante. Yo no sé si tú leíste unos artículos que yo escribí hace como 2 meses, como 2 o 3 meses. Sí, antes. En el LinkedIn, fueron 3 entregas. Exactamente, después que salí del tribunal. En donde yo estuve en China. Yo fui como senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Fuimos una comisión de diputados y senadores a China, invitados por el gobierno chino. Y yo traduzco en esos artículos lo que yo viví. Aquello es una cosa impresionante. Y te estoy hablando, eso ocurrió en la década de los 80. Eso fue en el 81. Exacto, 80, 81. Exactamente. Y ya de ahí para acá, estamos hablando de 40 años, ¿no? Casi 40 años. Entonces, es otro mundo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sencillamente eso, Víctor. Es que el mundo está cambiando a una velocidad impresionante. Pero una pregunta, doctor Gómez Vergés. China está ganando terreno en América Latina, en el hemisferio occidental, pero Estados Unidos se ha descuidado de sus relaciones diplomáticas y políticas. Bueno, recuérdate. Antes, cuando el presidente Kennedy, cuando el presidente Johnson, cuando el presidente Carter, cuando el presidente Nixon, las políticas del presidente Reagan, el presidente Bush, yo diría que hasta Bush padre, cuando la intervención en Panamá, cuando sacaron a Noriega. Mire, ese es un caso que se pudiera comparar un poquito con lo de Venezuela y Maduro, porque no hay comparación, no aplica. No aplica, no sí, aplica. Pero, no hay Bush, pero sacaron sacaron al general. Sí, pero Venezuela no es Panamá. Estamos de acuerdo, es verdad, ok. Pero digo yo, Estados Unidos desde hace 20 años para acá, desde el inicio del gobierno de Clinton, en el 92, se ha notado una especie de desatención de las administraciones de gobierno estadounidense, los gobiernos, los 8 años de Clinton, los 8 años de Bush hijo y los 8 años del presidente Obama, 8, 16, 24. Durante los últimos 24 años, hasta esta llegada de la administración Trump, se ha visto como un divorcio, una falta de atención de Estados Unidos, como no era la costumbre anterior hacia los países del continente americano. Sí, es evidente. Pero hay una cosa que la gente no lo comenta, ¿no? Por lo menos no se publican. El problema fundamental es que Trump no es político. Trump es un hombre que se ha formado y toda su vida la ha dedicado a sus empresas, al comercio. Es un hombre de una personalidad dura.
Imponente. absorbente, imponente. Férrea. Exacto. Pero no tiene experiencia en los temas que trata. Fíjate tú que en este caso de México, ya te cómo ha dado para atrás, da para adelante y da para atrás. Fue a la frontera ayer o antes de ayer, pero no. Y el presidente de México, un hombre de experiencia, que nunca había sido presidente, pero había sido candidato varias veces y no había ganado. Fue alcalde de Ciudad México. Exacto. Lo pondera, reconoce que la situación de lo que decía Trump no lo hace ahora. Lo que amenazaba a México, ahora con su visita se fue totalmente distinto. Pero qué contradicción. El presidente Trump no es político, sí. Es un hombre empresario. Un empresario exitoso. Sin embargo, asume la presidencia y se nota una mayor atención del Departamento de Estado y de la diplomacia estadounidense hacia América Latina que sus antecesores que sí venían con un background político. O sea, sí, parece una contradicción. Sí. Y el hecho de reunir al presidente Medina y a los demás presidentes y primeros ministros de los principales países del Caribe en Mar-a-Lago, en Florida, hace casi un mes, demuestra su interés. O sea, tiene por lo menos aunque sea de reojo, está mirando para América Latina, mientras sus antecesores ni de casualidad miraban para acá. Es correcto eso. Pero en el fondo... Es por la amenaza de China. Sí. Se siente Estados Unidos amenazado definitivamente por la inversión. Económicamente, no militarmente, económicamente. El mundo, lo que representaba la fuerza militar en la década de los 60 y de los 70, lo representa hoy la fuerza económica. El poder económico. El poder económico. Es impresionante Eso es algo que uno no sabe dónde va a parar el mundo con esta nueva corriente. Viene otro tema. ¿Cómo evalúa el ex canciller Víctor Gómez Vergés la política exterior del gobierno del presidente Danilo Medina y especialmente los últimos 2 años y medio bajo la cancillería del ingeniero Miguel Vargas? Se está manejando con mucha prudencia, con mucho tacto y ha abierto las puertas de República Dominicana en una forma correcta y sobre todo, Víctor, que ha abierto mercados para la República Dominicana. ¿Usted está de acuerdo con la apertura de las relaciones diplomáticas con China? Sí. Nos conviene. Totalmente. Aunque los Estados Unidos se preocupen. Aunque se preocupen. ¿O nos conviene que se preocupen? Sí, exacto. Porque el mundo está cambiando, como te decía hace un rato. Este es otro mundo que estamos viviendo. Si no se hubiesen establecido relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China, sí. ¿No se da el encuentro en Mar-a-Lago? Seguro que no, porque Trump fue muy práctico. Fíjate tú que reunió a estos jefes de Estado justamente para conocer de los propios labios de ellos qué están pensando con respecto a China, a los negocios con China. Porque es que China es una potencia económica tremenda. Y que está agresiva. Y está muy agresiva. Y ellos lo saben porque yo no tengo en la mente el volumen de las inversiones de China. No, eso es demasiado cero. Eso no da, la calculadora no llega ahí. Exactamente. Entonces, eso Estados Unidos lo sabe y Trump lo sabe como buen empresario que ha sido. Sabe, que hace negocio con China. Exacto, él sabe lo que eso significa. Entonces hay una metamorfosis en las relaciones internacionales que hay que prestarle atención. Y veo que el presidente Danilo Medina, con esos pasos que ha venido dando, que han sido muy provechosos para la República Dominicana, él no se inmuta con el asunto de que China o de que el otro, no. Él sigue hacia adelante. Y eso le está dando a la República Dominicana, hoy, no sé si fue hoy o ayer que vi en uno de los diarios, que el comercio
exterior de la República Dominicana en este momento no lo había vivido nunca. ¿No fue hoy que usted vio el crecimiento del desarrollo de las operaciones portuarias del país? Fue hoy que usted vio que en el informe de la CEPAL, sí, la República Dominicana ha incrementado su comercio marítimo. Una forma impresionante, sí, impresionante. Sí. Y eso se debe a que el presidente, yo se lo decía los otros días a unos amigos, digo, es que la República Dominicana no había tenido un hombre de la carrera en el mundo económico como Danilo Medina. Sí, porque todos habían sido abogados, ingenieros, agrónomos, pero ninguno había sido economista. Yo creo que es el primer presidente economista en los últimos 50 años sí, que está dirigiendo el país. Entonces, Danilo tiene esa visión, porque eso es una cosa clarísima que se ve. Fíjate tú cómo él se está moviendo con el asunto, ahora con esas visitas, ¿cómo que le llaman? Visitas sorpresas. Visitas sorpresas. A los pueblos, a los campos. Eso no es una cuestión de tontería. Eso es que él sabe, como economista, lo que significa para la República Dominicana incentivar la producción nacional, que con la presencia del presidente de la República y el auxilio que le ofrece y que le da el presidente de la República a esos sectores deprimidos económicamente, puede representar para la nación. El volumen de negocios en estos momentos de República Dominicana no se ha visto nunca antes, Víctor. Sin precedentes. O sea, es sin precedentes. O sea, que eso es parte de la misma transformación que se está operando en todo el mundo. El presidente Medina ha dicho que en algunos puntos donde él ha hecho estas visitas sorpresa, le han dicho que nunca habían visto un presidente de la República presente allí, con excepción del presidente Balaguer. Sí, así mismo es. Así mismo. En algunos casos. En otros casos le dicen que nunca habían visto y que la primera vez que un presidente visita esas comunidades es con él a través de la visita sorpresa. Que ese no era el estilo de Balaguer. Balaguer iba a todas las partes, inauguraba sus obras, escuchaba los pareceres de los más importantes dirigentes políticos de ese municipio, pero no era lo mismo que él está haciendo Danilo. Danilo está yendo al campo. Balaguer no iba al campo. Balaguer llegaba a una inauguración de una escuela. Escuchaba a los líderes de la comunidad. Exacto. Venían todos los líderes de esa comunidad. Él los oía. No, pero este llama por teléfono al funcionario. Me están diciendo aquí tal cosa. Pero ahora vuelvo y te repito, Víctor, es que estamos viviendo un nuevo mundo. Su valoración, doctor Gómez Vergés, sobre el gobierno del presidente Danilo Medina, a propósito de esto que usted señala de la visita sorpresa y en sentido general, su comportamiento. También muchas personas señalan que se parece mucho al presidente Balaguer. Sí. Usted que fue funcionario del presidente Balaguer y que ha conocido ahora al presidente Medina, ¿existe un parecido entre los dos? Bastante. Por ejemplo, veo que el presidente Medina está más con la boca cerrada que otra cosa, actuando, haciendo, pero callado. Esa era una estrategia de Balaguer y eso le dio resultado a Balaguer siempre. Incluso con nosotros, sus colaboradores, era muy parco. Él no se abría con nosotros de lo que estaba haciendo, cómo lo iba a hacer. La discreción era una de sus armas. Tenía casi que adivinarlo. Y Danilo veo que va por el mismo camino. Danilo va a los sitios, observa, resuelve y vuelve para su casa, a la capital. Y al otro día está trabajando, pero no habla nada de esas cosas que están sucediendo por allá. Pero si la presencia del presidente de la República en un campo apartado, como él vive haciéndolo, eso tiene una repercusión tremenda. Y en el orden económico, eso ha ayudado al estímulo de que el hombre del campo se afiance más en sus proyectos. La valoración del canciller Miguel Vargas. Miguel se ha manejado bastante bien se ha manejado Miguel. Mucha prudencia y como Miguel es un hombre de empresa, por su experiencia de muchísimos años en esos menesteres, tiene esa orientación. La diplomacia comercial. Exactamente.
Y en eso ha sido también muy provechoso y muy beneficioso para el país. Y el establecimiento de relaciones con muchos de los países. Recuérdate que, por ejemplo, en mi época que yo estuve en la Cancillería, era la época, tú no viviste esa parte porque tú eras muy No, yo no había nacido. ¿Eh? Yo no había nacido. No, ¿cómo no? Ya todavía no. No, pero tú fuiste canciller del 72 al 75. Sí. Yo nací en el 76. Bueno, es verdad, tú no habías nacido. En ese lapso, la diplomacia, ¿qué te digo? Era totalmente distinta a lo de hoy. No era por Twitter en esa época, ¿no? No, porque vivíamos en medio de una confrontación ideológica. La Guerra Fría. La Guerra Fría. La cortina de hierro. Perfecto. Y las confrontaciones Washington y Moscú, con la cercanía del liderato avasallante de Fidel Castro en Cuba, que los americanos le tenían un terror tremendo. Bueno, eso es parte de los temas de Venezuela, que hablábamos ahorita. La incidencia también de Cuba, aunque ya no con la amenaza que representaba en esos años, pero lo sigue siendo. Sí. Entonces, esas cosas son las que se vivieron en aquella etapa. Hoy es otro mundo. Ya la diplomacia de hoy se maneja por las redes sociales. No. Usted ve al canciller Vargas felicitando o dirigiéndose al canciller, y usted me dice que antes era por Telex y nota diplomática. Seguro. En su época no existía ni el fax. No, ya existía el fax. Ya existía. Pero tú te imaginas el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se maneja el presidente de los Estados Unidos? A tuitazo limpio. Con sus tweets permanentes. Es una cosa impresionante. Y tocan, pues, como te digo, a sectores sensibles del mundo. Entonces se parece el presidente Medina al presidente Balaguer. Sí, mucho. Y esa prudencia con que se maneja el presidente Medina es muy inteligente. Es un hombre de mucho tacto. Tú no lo ves que se sale de casilla. No se deja provocar. No se deja provocar. Él dice que hay políticos de mecha corta y de mecha larga. Que los de mecha corta son los que reaccionan de una vez. Él dice que él es mecha larga, que él aguanta. Exacto, bueno, eso no lo conocía, ¿no? Porque yo no tengo... Se lo dijo en la entrevista con Yanda Tavares, él hizo esa referencia. No tengo esos vínculos con él como lo tienes tú. Yo te estoy hablando de lo que yo veo por los medios de comunicación. ¿Y qué tal? Bueno, antes de que vayamos a la política, pues, usted no me va a salvar de que yo le pregunte de la reelección y de la política. Ya usted no me puede poner de castigo, yo le pregunté eso. No, pero yo no vine aquí a hablar de política. No, pero vamos a hablar ahora de las relaciones, a propósito también que no mencionamos dentro de los éxitos de la política exterior del gobierno, la presencia por primera vez de nuestro país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es un paso teniendo la presidencia en el primer mes. Eso es un paso muy importante. Durante 2 años estaremos allí compartiendo con China y Estados Unidos y las principales potencias, exacto. las principales potencias del mundo. Pero quería preguntarle sobre el proceso de designación de los nuevos jueces, pero no solamente de la Suprema Corte de Justicia, porque haya sido ahora el proceso más reciente, sino ¿cómo evalúa usted el desempeño del Consejo Nacional de la Magistratura? Primero con la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral, después con los jueces que los sustituyeron a ustedes, 4 de ustedes fueron... Sí, 4. 4 de ustedes fueron relevados del Tribunal Constitucional y la más reciente escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Víctor, esa es una nueva modalidad que ya hemos visto que se ha venido avanzando en el país, muy importante, y que le da oportunidad a que la justicia sea, tanto la constitucional como la ordinaria, sea manejada por personas verdaderamente versadas en la materia. Eso es una de las cosas más importantes que el presidente le ha dado mucha atención. Y creo que la justicia, ahora con esta renovación de la Suprema Corte de Justicia, vamos a ver cómo se manejan, ¿no? Ya tú escuchas muchas opiniones en un sentido y en otro, pero eso es natural. ¿Le parece una buena escogencia? Sí. Las personas que han sido... Me parecía. Yo no conozco prácticamente a ninguno, personalmente ni profesionalmente, porque tú sabes que yo no he tenido
Pertenecen a otra generación. No, y en ejercicio profesional. Pero son algunos también alumnos suyos. O sea, algunos de ellos me han expresado que fueron alumnos suyos. Sí, pero eso ¿qué te digo? El caso de Luis Henry Molina, como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, me parece muy bien, yo creo que es un hombre preparado. Yo no lo conozco, no lo he tratado. He visto apenas así porque el Tribunal Constitucional a mí me apartó del mundo de ustedes. Sí, pero... Y yo no tenía tiempo ni siquiera de averiguar la conducta y el comportamiento y las maneras de trabajar. ¿Usted conoció a su padre? ¿A Luis Henry Molina, al padre de Luis Henry Molina. Sí, cómo no, lo conocí. El hecho, le cuestionan algunos sectores, sobre todo de la oposición política, le cuestionan su condición de venir como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y de haber sido funcionario del presidente Danilo Medina, del gobierno del presidente Medina, hasta el momento de su designación. Analicemos desde el punto de vista ideológico lo que tiene que ver con la vinculación o las simpatías partidarias o la membresía partidaria de una persona al momento de desempeñar una función en la judicatura. Y se lo pregunto por usted mismo. O sea, el doctor Gómez Berger viene de una dilatada carrera política, sin embargo pasa a la judicatura, le compromete, o sea, limita, cuestiona, dificulta, impide un buen desempeño como juez el hecho de tener una trayectoria política anterior a su designación. No, en absoluto, porque cuando usted llega a una posición de esa naturaleza, usted se tiene que olvidar de sus vínculos políticos, no ignorarlos, sino olvidarse de esa costumbre que crea la política, ¿no? Que tú lo has vivido también. El hecho de que el doctor Molina, Luis Henry Molina, Luis Molina sea presidente de la Suprema Corte de Justicia ahora y que sea miembro del Partido de Liberación Dominicana, no sabía eso, vi algo hoy esta tarde o ayer. Sí, él era miembro del Comité Central. Exacto, pero él sabe que su principal responsabilidad es administrar justicia conforme a lo que dice la Constitución y las leyes. Pero además tiene trayectoria dentro de la judicatura. Como abogado, sí. Trabajó en la Escuela Nacional de la Judicatura, ha desempeñado funciones dentro del Poder Judicial. Yo no sabía eso. Sí. Lo que pasa es que él es joven, es uno de los presidentes, es el tercer de todos los presidentes de Suprema Corte de Justicia de todos los países de América Latina, es el tercero más joven. Solamente la Suprema Corte de Puerto Rico y de Honduras tienen presidentes más jóvenes que él. Él tiene 51 años. Eso es muy importante, y él se ve una persona muy equilibrada, muy ecuánime, se maneja con mucha prudencia. Con mucha prudencia, y tú puedes estar seguro que no va a cometer torpezas en ese orden. Él no va a ligar la política con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. A propósito, ¿cómo evalúa usted, doctor Gómez Berger, el desempeño del presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán? Tú sabes, Víctor, que el periodo que él estuvo es el mismo en el Tribunal Constitucional. Yo no tenía tiempo para observar el desenvolvimiento de los tribunales, porque solo el Tribunal Constitucional me absorbía el día entero y el mes entero. Yo no te podría decir, porque no tengo elementos de juicio para opinar en ese sentido. Ok. Ahora hablemos con respecto a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que ustedes emitieron en el 2014, 2015, no, en el 2013, porque fue, 168-13, fue en el 2013, que causó tanto revuelo y que ha generado tanta controversia. ¿Y cómo entiende usted que esa sentencia ha contribuido a las relaciones entre República Dominicana y Haití y a esta crisis migratoria que nosotros arrastramos desde hace tantos años? Mira, Víctor, si el Tribunal Constitucional no hubiera elaborado esa sentencia, nosotros no estuviéramos indefensos
con la situación de Haití. El problema de Haití es una especie de espada de Damocles que pesa sobre la República Dominicana de toda la vida, de toda la vida. Desde nuestra propia fundación. Desde nuestra creación como Estado. Y eso hoy día me preocupa más, y ahí vuelvo con las Naciones Unidas, por la apatía, para no decir irresponsabilidad. Lo vi que usted se cuadró para allá, entonces por eso le puse el pie de amigo de apatía, para que quedara un chisme más suave. Sí, porque las Naciones Unidas no pueden ignorar la situación de incompatibilidad de la República Dominicana con Haití. Son dos razas totalmente distintas y una historia accidentadísima. Yo estoy escribiendo sobre el tema Haití y estoy revisando una serie de documentos y de textos y de escritos por historiadores muy importantes, tanto haitianos como dominicanos. Óyeme, eso es impresionante, Víctor. Y eso nosotros tenemos que estar con el ojo abierto permanentemente con la situación de Haití. Primero, la extensión territorial de Haití es mucho menor que la de República Dominicana. Empezamos por ahí. ¿Y cuál es la población de Haití? Más que nosotros. Más que nosotros. ¿Y nosotros cómo vivimos? Digo, más que nosotros del lado de ellos, pero habría que sumarle lo que están aquí de este lado también. No, pero mirémoslo, como tú dijiste primero, la población de Haití es casi 2 millones y medio más que nosotros. Exacto. En un territorio menor. Mucho menor. El hacinamiento y la deforestación. Con un agravante. Yo estuve una vez en Puerto Príncipe y volé en un helicóptero después, desde aquí, pasando por San Juan de la Maguana. Óyeme, Víctor, a mí me impresionó, te estoy hablando eso fue hace ¿cuántos años? Yo no recuerdo qué posición yo tenía. No, eso fue. Quizás tú me auxilias. No, sí, eso fue principio del 2000, finales de los 90, principio del 2000. No, fue mucho antes, Víctor, fue mucho antes. Balaguer me dijo un día, yo estaba hablando con Balaguer sobre ese tema de la deforestación, y me dijo, me contó él de un problema que tuvo en Constanza con un gran amigo de él. Adiós, con don Eduardo León. Bueno, no quiero hablar de esa no, cosa. eso fue público. Bueno. Adiós, con el coronel Candeliel siendo director de Foresta. Ok. Entonces, Constanza la estaban destruyendo. Y un día me dice él, ¿por qué usted no se da para que usted vea esas cosas, que lo veo siempre inquieto con el problema de la deforestación y los problemas de Haití? En esa época no había Ministerio de Medio Ambiente. No, nada de eso. Y digo, bueno, presidente, yo necesitaría un helicóptero. Y dice, yo voy a dar instrucciones para que usted vaya. Y así lo hice. Después de eso, volé sobre San Juan de la Maguana, y ya para esa época, te estoy hablando de hace más de 20 años, ya lo que yo vi... Por la parte sur, o sea, yendo por San Juan, Elías Piña, a cruzar la frontera. Exactamente. Lo que yo vi en los bosques de nosotros, en las montañas próximas a San Juan de la Maguana, era espantoso. Yo me imagino que hoy... No, el presidente Medina ha insistido mucho en lo que son programas de reforestación de toda esa zona, más siendo el sanjuanero y conociendo muy bien toda esta situación. Se ha ocupado mucho de programas de reforestación entre toda la zona montañosa de la parte sur del país. A mí me espantó lo que yo vi. Alrededor del lago Enriquillo también. Eso provocó que posteriormente, unos 2 años después, me vino a ver una persona, que vuelvo y te repito, yo no recuerdo qué posiciones yo desempeñaba en esa época, pero fue una persona muy importante de aquí del país, que me fue a ver y me me transmite su preocupación por el problema de los, ¿cómo se llama esta zona de la parte en el este? Los haitises. Los haitises. De los haitises. Y me dice, me han dicho que hay una cantidad de haitianos metidos en esas montañas
Y, oye, ¿tú sabes lo que me dice Balaguer? Háblese con el general de la Fuerza Aérea de esa época, no me acuerdo quién General era. Rojas Tabán. No me acuerdo. Y que yo le voy a dar instrucciones, que le busque un helicóptero para que usted vea eso, para que usted me informe de eso, porque a mí me han hablado muchísimo de eso. Ya Balaguer no tenía la visión, no veía como... Oye, Víctor, y lo que yo vi ahí en esa etapa, por ahí entre el Ceibo... La cultura de la, la cultura de la deforestación, y eso que acostumbran a hacer los haitianos. Eso es obra de los haitianos. Eso es obra de los haitianos. Como ellos no tienen... no, porque viven de la tala de árboles para hacer leña, para hacer carbón y claro, con entonces eso. nosotros no podemos cargar con ese ¿Es problema. Haití el principal problema de la República Dominicana? Pero evidentemente. Ese es el principal problema que nosotros tenemos, es Haití. Y lo más preocupante es la ligereza con que algunos dominicanos se expresan como si eso fuera un atropello Sí, la porque defensa. Oye, una cosa es la defensa que tú haces de tu país y otra cosa es la agresión que tú puedas hacer a un país vecino. Nosotros no agredimos, nunca hemos agredido a Haití. Ellos son los que nos agreden a nosotros con su cantidad de personas que vienen aquí, que nosotros los toleramos. Ese problema de las parturientas en los hospitales nuestros, eso es impresionante. Pero hay quienes señalan Sí. que ese Por eso discurso, la ley 168, Víctor. la sentencia. La sentencia, perdón. Y la ley 169-14 de regularización. Pero ojo, hay quienes señalan que ese mismo discurso donde nosotros nos quejamos de la presencia de haitianos en nuestro territorio, no lo llevamos a Estados Unidos, donde celebramos que un descendiente de dominicanos nacionalizado estadounidense sea hoy diputado al Congreso norteamericano, como es el caso de Adriano Espaillat, y donde saludamos cómo se destaca y la presencia de la comunidad dominicana en Nueva York y en Estados Unidos. Víctor, eso no hay posibilidad de comparar una cosa con otra. Eso no tiene ninguna validez. Nosotros somos los únicos países que compartimos una isla en el continente latinoamericano, República Dominicana y Haití. Pero dicen que el discurso del presidente Trump con relación a la política migratoria que lleva a cabo su administración es similar a ese discurso que presentamos nosotros sobre el tema haitiano. Sí, pero eso no es. México no es el Haití de Estados Unidos. No, Víctor. Estados Unidos es una potencia extraordinaria, una cantidad de millones de ciudadanos de América Latina que tienen trabajo allá. Y Estados Unidos los deja pasar porque los necesita como trabajadores. Nosotros no necesitamos los trabajadores haitianos. Que no. No. Hoy el desarrollo de la industria de la construcción y de la caña de azúcar. Óyeme una cosa. ¿Y por qué los ingenieros aquí no contratan dominicanos? Ay, no. El dominicano, no. No. Doctor, olvídate. Un dominicano no trabaja, no tiene la... Usted no consigue a un dominicano que haga la fuerza bruta y se sacrifique, porque es que también hay que poner las cosas en su justo contexto. Las necesidades y la pobreza extrema por la que está atravesando el pueblo haitiano los obliga prácticamente a venir aquí y usted le dice que tiene que limpiar un pozo séptico y se meten de cabeza a limpiarlo por la necesidad tiene cara de hereje. Pero usted llama a un dominicano para ofrecerle el trabajo que usted le da a un haitiano, así sea indocumentado, hay que decirlo, y no se lo hace. Pero eso es porque hay haitianos. Si no tuviéramos todos esos haitianos aquí en el país, ellos lo hicieran. Cuando los haitianos, óyeme. Y cuando los braceros haitianos en la década de los 70, cuando la caña de azúcar, los dominicanos... Vete más atrás, cuando los haitianos no estaban aquí con la cantidad que están hoy. Los dominicanos hacían todas esas labores, todos esos trabajos. Lo que pasa es que los ingenieros, vamos a decirlo por su nombre, prefieren contratar mano de obra haitiana porque les sale más barato. Claro, le pagan mucho menos, no los registran o no le dan las garantías que le dan a un trabajador dominicano por obligatoriedad de la ley. Entonces se ha desentendido. Eso fue en la época, eso comenzó con Balaguer. Eso comenzó en la época de Balaguer. Mire, se nos acaba el tiempo. Dos cosas brevemente para finalizar esta entrevista. Primero,
muchas personas en la calle y por correo electrónico y por mensajes en las redes sociales recuerdan un programa que usted y yo teníamos hace como 20 años, que se llamaba Dos Generaciones. Sí. Y mucha gente me comenta que era la primera vez que veían a padre e hijo debatir en televisión. Sí. Ahora que usted está con más tiempo disponible, que está en condición de retiro, de pensionado y jubilado, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, yo le propongo que hagamos 2 generaciones, aunque sea una vez a la semana. Y es más, le propongo para mis hijos que me están viendo que podemos hacer hasta 3 generaciones, porque ellos también quisieran participar. Y yo digo mucho públicamente que no hay una cosa que yo disfrute más que escuchar una conversación entre mi padre y mis hijos, porque usted es análogo 100% y ellos son digital 100%. Entonces mi generación que está en el medio es dual band, entonces yo comprendo algunas expresiones o parte del idioma de las explicaciones que usted le da sin que ellos la puedan comprender y viceversa. Entonces pudiéramos hacer ese ejercicio si usted está de acuerdo. Déjame pensarlo. Está bien, analízalo ahí. Usted me avisa cuánto tendríamos que... Nos llama, ¿no? Tendríamos que hacerle una buena oferta, pero considere, ¿no? Y mire, y lo segundo, espérese, usted no me va a ir de aquí así, ¿no? Espérese. Hay una confrontación política en el país entre el expresidente Leonel Fernández, que aspira a regresar a la presidencia de la República por 4ª ocasión, y cuestiona al presidente Medina, o no al presidente Medina, porque el presidente Medina no ha hablado él, Leonel sí ha hablado él directamente, que no hay marcha atrás y que la Constitución, pero el presidente Medina, como usted dijo ahorita, administra su silencio. Pero hay sectores a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad y de partidos aliados que promueven una reelección, el derecho de repostularse del presidente Danilo Medina, incluyendo un hijo suyo. Su valoración sobre esas contradicciones que hoy se presentan en el escenario político. Yo quisiera que tú me permitieras abstenerme de opinar sobre esas cosas. Pero que ya usted no es juez. Sí, pero no quiero... Ya usted puede hablar. Pero no quiero hablar de política, Víctor. Mi vida, ¿cuántos años pasé yo en 55. La política? Entonces yo no quiero, no me adentro a esos problemas. Inclusive, te confieso una cosa, y que la gente que me está mirando a lo mejor lo pudiera considerar incorrecto, ¿no? Pero yo evado los temas políticos en la televisión. Me consta, no, sí. No quiero volver a involucrarme porque la política es contagiosa. Y ya yo me he retirado de la política. Pero un poco tarde para usted venir a decir que usted se ha retirado de la política después de 55 años. No, porque yo no estaba en el tribunal, yo no estaba en política. Bueno, pero... Y antes del tribunal, mientras yo estuve en el servicio diplomático, yo no estaba en política. O sea, yo me he retirado de la política hace muchos años. Sí, pero eso es intrínseco, usted es político de naturaleza. Sí, pero lo entiendo. Está bien, He tenido esa vocación. Está bien. Pero ya no quiero participar ni opinar sobre esas cosas. No hay problema, no hay problema. Así que te pido disculpas. No, está bien, no hay problema. Pero usted sabe que su hijo está a favor de la reelección del presidente Medina. Yo lo sé, yo te veo todas las noches y lo sé. Veo tu actitud que está muy firme en ese sentido. Algunos me dicen que me parezco al presidente del Movimiento Nacional de la Juventud en el 70, cuando abogaba por la reelección de Balaguer. Exactamente. Eso te lo pueden decir. No, en esa época. Cuando yo estaba en política, yo estaba en política. No, está bien. A 24 horas del día. Y nunca, óyeme, nunca le di la espalda a mis convicciones. Ni barajaba pleito. No, ni barajaba pleito. No, está bien. Nunca. Como tú. No, yo salí a usted en eso. Señores, buenas noches. Gracias al doctor Gómez Vergés por habernos permitido esta entrevista y esperamos que acepte nuestra propuesta de poder estar, aunque sea una vez a la semana, podemos hacer un intercambio de opiniones de 2 generaciones. Pero le agradezco mucho por sus opiniones con respecto a la situación internacional de Venezuela, a su valoración sobre el desempeño del Consejo Nacional de la Magistratura y la escogencia de los nuevos jueces, también sobre este tema de Estados Unidos y China con el presidente Trump, y también sobre la sentencia 168-13. Creo que es la primera vez que usted se refiere públicamente. Sí. Le recomiendo, doctor, que abrace más ese tema y pueda socializarlo un poco más. Pues yo le dije a don Milton Ray Guevara, en aquella oportunidad, como presidente del Tribunal Constitucional, que yo entiendo que parte de las debilidades que presentó en su momento la sentencia 168-13 fue la falta de explicación a la población
porque ustedes se concentraron en la sentencia y la sentencia es muy técnica, pero explicarla así de manera llana y poder ofrecer ciertas explicaciones como usted lo ha hecho esta noche, sería conveniente para que la población entienda la importancia de esa sentencia. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes a ti. por el placer de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Buenas noches y que Dios les bendiga.